Hola, soy Manius Dorcius. Bienvenidos a nuestro análisis en profundidad sobre la pobreza en España según el Instituto Nacional de Estadística. Profundizaremos en el intrincado panorama financiero de España, examinaremos las numerosas facetas de la pobreza y exploraremos posibles soluciones. El Instituto Nacional de Estadística, o INE, es la institución autónoma de España encargada de realizar encuestas y estudios estadísticos. Fundado en 1856, el INE es clave para proporcionar datos fiables y de alta calidad relacionados con los aspectos económicos, sociales y demográficos de España. Para entender la pobreza en España, primero debemos definir sus parámetros. En España, el umbral de pobreza se fija en una renta familiar de 12.070 euros para una sola persona. Esta cantidad aumenta a medida que crece el tamaño del hogar. El mercado laboral español juega un papel importante en la prevalencia de la pobreza. Es preocupante la tasa de empleo temporal, que se sitúa en el 26,124% según las últimas cifras del INE. Los empleos temporales a menudo carecen de seguridad laboral e ingresos consistentes, lo que contribuye a la inestabilidad financiera. En España, el alto desempleo ha sido durante mucho tiempo una amenaza. El desempleo juvenil, en particular, es sorprendentemente alto, situándose en el 40,9% según los datos más recientes del INE. La falta de oportunidades de empleo para el grupo demográfico más joven es un factor crucial en la ecuación de pobreza del país. A pesar de los altos niveles de educación entre la población española, la calidad y relevancia de las habilidades para los requisitos del mercado laboral a menudo no coinciden. Esto exacerba aún más el desempleo, especialmente entre los jóvenes, y contribuye a los persistentes desafíos de la pobreza. El sistema de pensiones español es otro aspecto a considerar. La sostenibilidad de las pensiones es una preocupación creciente debido al envejecimiento de la población y la alta tasa de dependencia. Esto se suma a los grupos financieramente vulnerables de la sociedad, agravando el problema de la pobreza. Las medidas de protección social, como las prestaciones por desempleo y el Plan de Ingreso Mínimo, PIM, han sido fundamentales para mitigar la pobreza. Sin embargo, uno podría cuestionar la idoneidad y eficacia de estas medidas para proporcionar una solución a largo plazo. Los efectos de la pobreza no se limitan al ámbito financiero. Se cruza con numerosas disparidades sociales y de salud. Por ejemplo, la pobreza conlleva un mayor riesgo de experimentar condiciones de vivienda inadecuadas, lo que puede amplificar la amenaza a la salud física y mental. Las disparidades regionales de España también juegan un papel notable. Los datos del INE revelan que las tasas de pobreza son sustancialmente más altas en ciertas regiones en comparación con otras. Esta dinámica particular resalta la necesidad de políticas regionales específicas para gestionar la pobreza de manera más efectiva. Al abordar la pobreza, es igualmente importante reconocer los cambios que se han producido a lo largo del tiempo. La crisis económica de 20.082.009, por ejemplo, aumentó drásticamente la pobreza y la desigualdad en España. Comprender estas perspectivas históricas es crucial para identificar implicaciones futuras. El INE utiliza una amplia gama de indicadores para medir la pobreza. Incluye niveles de ingresos, pero va más allá al incluir aspectos como la privación de capacidades y la privación material. Este enfoque integral proporciona una comprensión más matizada de la pobreza. Con el preámbulo completo, podemos profundizar en los detalles. Según el INE, 1 de cada 5 personas en España vivía por debajo del umbral de pobreza en 2019, un aumento respecto a años anteriores. Esta cifra ilustra el alcance y la persistencia del problema de la pobreza. La pobreza infantil en España es un tema especialmente preocupante. Según el INE, la tasa de riesgo de pobreza o exclusión social entre los niños menores de 16 años fue del 28,3% en 2019, la más alta entre todos los grupos de edad. Esto añade una dimensión urgente al discurso sobre la pobreza. La actual pandemia de COVID-19 ha presentado nuevos desafíos. Con un impacto sustancial en el empleo y la actividad económica, la pandemia ha aumentado aún más la vulnerabilidad de ciertos grupos de población. Aún no se ha determinado plenamente el alcance total de su impacto sobre la pobreza. La batalla contra la pobreza en España implica estrategias multinivel. Desde reformas del mercado laboral hasta programas de educación y capacitación, desde medidas de protección social hasta reformas del sistema de pensiones, los esfuerzos necesarios tienen una base amplia y deben mantenerse en el tiempo. El INE continúa sirviendo como fuente principal de datos empíricos para respaldar la formulación de políticas basadas en evidencia. No se puede subestimar la importancia de disponer de datos actualizados y precisos para comprender las complejidades de la pobreza y diseñar soluciones eficaces. A medida que retrocedemos para ver el lienzo completo, queda claro que la cuestión de la pobreza es multifacética. Además de la dimensión económica, debemos apreciar los aspectos socioculturales, psicológicos y legales que impactan la pobreza. Todos estos determinantes contribuyen a la compleja realidad que es la pobreza en España. La guerra contra la pobreza requiere un esfuerzo sostenido y colectivo. Pide un marco político sólido, centrado en la justicia social y el crecimiento inclusivo. Necesita una sociedad que valore el capital humano, y brinde a cada individuo la oportunidad de realizar su potencial. En el centro de estas discusiones está la noción de vida digna.
Los esfuerzos para frenar la pobreza en España apuntan también a garantizar que todos los españoles, independientemente de sus circunstancias socioeconómicas, puedan llevar una vida digna. A través de esfuerzos de colaboración, España tiene el potencial de superar sus desafíos de pobreza. Mientras el país busca construir sociedades resilientes después de la pandemia, la lucha contra la pobreza debe seguir siendo una agenda principal en la intersección de los planes de desarrollo nacionales e internacionales. Abordar la pobreza no es solo un imperativo moral, también es una inversión que vale la pena. Al reducir la pobreza, España puede mejorar la productividad y estimular el crecimiento económico, impulsando la prosperidad no solo para el presente, sino para las generaciones futuras. Es importante señalar que combatir la pobreza requiere un enfoque multidimensional. Si bien las intervenciones económicas son vitales, los esfuerzos dirigidos a mejorar la educación, mejorar las condiciones de salud y abordar las barreras sociales son igualmente cruciales. Continuaremos monitoreando los esfuerzos y compartiendo las victorias. Si bien el camino hacia una España libre de pobreza puede ser largo y desafiante, cada paso dado es un marcado progreso hacia un futuro más equitativo y próspero. Al llegar al final de nuestra exploración, queda claro que la pobreza en España es un tema complejo que no tiene una única solución fácil. Solo con una comprensión clara de los desafíos, los efectos y los factores contribuyentes podemos esperar desarrollar estrategias efectivas para combatirlo. Este vídeo tenía como objetivo proporcionar más que conocimientos básicos. Su objetivo era animar a nuestra audiencia a considerar estos temas, y apoyar todos y cada uno de los esfuerzos para luchar contra la pobreza en España, haciendo adecuado que todos los españoles del siglo XXI adopten la filosofía de nadie se salva solo, nadie se salva solo. Amplíe su comprensión y perspectiva de cuestiones complejas. A través de la educación, la sensibilización y la acción colectiva, sin duda es posible marcar una diferencia que pueda conducir a España hacia un futuro donde la pobreza se reduzca y todos, independientemente de sus circunstancias, tengan la oportunidad de llevar una vida digna. Nuestro viaje hacia las profundidades de la pobreza en España no puede llegar a su fin sin enfatizar el potencial detrás del pueblo español. Todas las sociedades tienen sus desafíos, pero la fuerza colectiva y la determinación de la gente son los mayores activos para superarlos. A medida que la situación evolucione y haya nuevos datos disponibles, nuestra comprensión seguirá creciendo. Con mejores conocimientos e información a nuestra disposición, podemos estar mejor equipados para afrontar el desafío de la pobreza en España, y crear una sociedad más justa e inclusiva para todos. La narrativa de España ha mostrado resiliencia a lo largo de los siglos. A medida que navegamos por los desafíos actuales, confiamos en la solidez de nuestro esfuerzo colectivo. A través de una determinación persistente, España eventualmente superará la marea de pobreza, elaborando un futuro próspero y equitativo. Continúe este viaje mientras profundizamos en más facetas de los problemas que dan forma a nuestra sociedad. Mientras buscamos respuestas, recordemos también que el cambio a menudo comienza con acciones individuales, y que nuestra búsqueda de un mundo mejor para todos comienza aquí, hoy.